Estimados espectadores, muy buenas tardes desde la Argentina. Vamos a analizar en este video un reciente debate que tuvo lugar entre Dante Urbina y Jonathan Ramos. Son conocidos dentro del espacio, pero no vendrá mal aclarar que Dante Urbina es un profesor católico que se dedica a la filosofía, es economista, ha protagonizado distintos debates sobre filosofía, también sobre economía, en el marco de la discusión entre la doctrina social de la Iglesia y el liberalismo, y es, a mi juicio, un intelectual muy serio, peruano, joven, converso, él viene del ateísmo. Jonathan Ramos es un profesor de filosofía, tengo entendido que dicta clases en la Universidad Católica de Salta, es protestante, luterano, y como suele pasar, tiene varios libros publicados, también tiene un canal de YouTube, y como suele pasar con muchos protestantes, él es su propia iglesia, de alguna manera, él es su propia doctrina y no se sujeta a otras autoridades superiores, incluso dentro de este mismo debate, como lo vamos a ver enseguida, él mismo reconoce que no se sujeta a la confesión de fe de Westminster en todo, sino en parte. ¿Por qué nos vamos a ocupar del tema de Jonathan Ramos y Dante Urbina de este debate? Porque por conexiones que voy a presentar enseguida, voy a manifestar o voy a recordar, por conexiones que se dan en las redes, las cosas, vieron que van rebotando en las redes mucho, he llegado a la conclusión de que la enseñanza global o los conceptos en sentido genérico que Jonathan Ramos difunde son anticatólicos, son conceptos anticatólicos. Es verdad que es una persona que a veces hace aportes en la lucha contra el aborto, contra la ideología de género, contra el globalismo, es cierto, pero eso no significa que otros conceptos que él vierta no sean anticatólicos. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ¿por qué me voy a ocupar específicamente de este video y en concreto de Ramos? Por una cuestión de responsabilidad propia. Yo he compartido algunos videos con él hace un año, un poco más quizás, y en estos videos, en ese momento yo no lo sabía. Es decir, aquí como ustedes pueden ver, compartimos un espacio también con el profesor Danturbina, los tres, y en ese momento lo que aparecía en las redes, la cara que a mí él me mostraba, de alguna manera, era una cara de un protestante que respetaba la doctrina social de la Iglesia, que suscribía esta doctrina social de la Iglesia. Además, Ramos se autodefine tomista, es decir, seguidor de la filosofía y de la teología de San Tomás de Aquino, y había acentuado Ramos sus críticas al globalismo, al progresismo, a la ideología de género, a la cultura de la muerte, por lo cual yo entendía que compartiendo un espacio con él no quedaba comprometida digamos, ninguna verdad en la que yo creo y de la que trato de enseñar en las redes. Ahora bien, con el paso del tiempo empezaron a surgir nuevas cosas que él fue diciendo, y cuando la acumulación de esas cosas tomó un matiz contrario, no un matiz, tomó un cariz contrario al catolicismo, ya abiertamente contrario al catolicismo, a mí me pareció que la acumulación de estas evidencias justifica un video como este. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno le puede parecer raro que alguien sepa de alguna persona, pero la verdad es que yo no le estaba haciendo una marcación cuerpo a cuerpo a Ramos. Entonces hay muchas cosas que me fui enterando porque la gente me manda videos, me dice, mira esto, mira lo otro, etc. Y me terminé de enterar de muchas cosas ahora con el debate entre Dante Urbina y Ramos.
Yo creo que él no debería decirse tomista, seguramente él no va a aceptar esto, pero él no debería decirse tomista y, y realmente vamos a ver en este debate que no acepta él la posición de Santo Tomás en torno a las relaciones entre filosofía y fe, ¿sí? Pero bueno, quería dejar primero en claro esta cuestión. ¿Por qué me ocupo de él? Por una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Fundamentalmente. Después, también me ocupó porque decíamos que si él se presenta como tomista, eso de alguna manera invita a que muchas personas que tenemos a Santo Tomás como un referente, miremos y prestemos atención, ¿no? Si él no se presentara como tomista, a mí no me importaría, porque hay un montón de errores de anticatolicismo en las redes sociales y uno no puede estar respondiendo a todo. Pero sí es cierto que al Ramos presentarse como tomista, como seguidor de Santo Tomás, muerde en los ambientes católicos, ¿no? Como que capta gente que lo asocia con eso y con Santo Tomás, y si después él enseña cosas anticatólicas y vende sus cursos en ambientes católicos, tiene lugar una defraudación del público, ¿no? Y esto, hay casos en las redes sociales de personas que lo han dicho con su nombre y apellido. Uno de ellos es un señor llamado Hugo Delgado, que dijo concretamente, yo fui a un curso de una cosa y me enseñaron otra. En tercer lugar, también me parece que lo amerita la misma inteligencia de Ramos. Esto cada vez que alguien se lo ha dicho, yo lo suscribo, ¿no? Aquí creo que todos reconocemos que es una persona inteligente, nadie cree que es un negado y la inteligencia debe ser algo que es un don de Dios y que uno en general tiende a respetar o a tomar o a recoger las observaciones críticas de alguien inteligente y no las observaciones críticas o torpes que la gente haga. Y finalmente por la difusión, porque luego de videos en común con Agustín Laje, Ramos ha llegado con un canal de una cantidad interesante, debe tener 40.000, 46.000 seguidores. Además hace videos con Agustín Laje, que tiene 1,5 millones de seguidores. Hace videos con Miklos Lucas, que tiene 168.000 seguidores. O con Santiago Alarcón, que tiene unos 119.000 seguidores. O Horacio Justo, que tiene 36.000. Santiago Giraldo, 36.000. O Mamela Fiallo Flor, que tiene 35.000. Entonces imagínense que si él hace videos con estas personas, entre otros, y él se presenta de una manera y a mi juicio él comunica ideas anticatólicas, bueno, estamos hablando de toda una audiencia que casi llega, digamos, está cerca de los 2 millones de personas, si sumamos todos los números que acabo de poner. Y entonces es preocupante que una persona que tenga estas credenciales y que difunda ideas anticatólicas tenga tanta llegada. Entonces, me parece que justifica que nos ocupemos de él. Por eso también bienvenido sea el, el parate, de alguna manera, que Dante Urbina le ha puesto a Ramos en esta oportunidad. ¿Sí? Eh, en lo personal, a mí me parece que, que es un debate que tiene que ver con muchas cosas, con cosas generales y cosas particulares. El debate estamos hablando ahora sí, del debate entre Jonathan Ramos y Dante Urbina. Es decir, cuando vemos este debate, que lo vamos ahora a analizar, nos damos cuenta de que hay distinto tipo distintos niveles de consideración para hacer de los conceptos dados en este debate. ¿Sí? Lo tenemos aquí en pantalla, se han discutido muchas cosas, hay en primer lugar hay una previa al debate, se han mandado 2 o 3 videos cada uno, y en esos videos lamentablemente, tengo que decirlo porque hace el debate, pero yo he visto ciertas provocaciones de Ramos hacia Dante Urbina.
provocaciones innecesarias, por supuesto, eh, y que enrarecen lo que es un debate serio, ¿sí? Por ejemplo, en un momento él le dice a Dante, ¿por qué yo no te menciono en tal lugar? Parece que eso te ha ofuscado un poco. Después le dice, yo sé que para vos puede ser complejo entender el tránsito de la teología a la fenomenología de la religión, ¿sí? Y después dice, todo lo dice Ramos a Dante, dice, y la última razón por la cual yo no te he mencionado, que parece ser que eso te molestó bastante, eh, y después finalmente dice, yo sí estoy convencido de que son las relaciones entre fe y filosofía, predico y enseño estas relaciones en todas las giras, es una enseñanza pública mía, me baso, dice Ramos, exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. Y al decir, yo sí estoy convencido, bueno, se podría entender que el otro no. ¿Qué le está diciendo? Che, yo sí estoy convencido, vos no. Bueno, son ese tipo de, eh, llamémosle, deslices, de faltas, digamos, si estuviésemos jugando al fútbol le sacaríamos tarjeta amarilla, porque son frases que no corresponden a la caballerosidad en un debate. En un debate uno tiene que mantenerse dentro de una conducta, sobre todo ante un oponente honorable, porque Dante es un oponente honorable, ¿sí? Y lo demostró en toda su- sus debates y sus enseñanzas. Entonces, me parece que es importante esto, que hace a la previa del debate. Nosotros, a ver, en el pasado yo he tenido un debate sobre un tema muy parecido al que estamos por discutir ahora, que es el debate sobre el tema de la filosofía cristiana. Resulta que yo tengo en mi canal un curso de filosofía cristiana, ¿sí? El que aprovecho para invitar a los interesados. Y en este curso se daba que, bueno, el título ya es sugerente, ¿no? Eran 5 clases de filosofía cristiana, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí. Y en un momento, bueno, no sé cómo llega Jonathan a mis clases, las ve, no sé si ve uno o dos, o ve todas, realmente no lo sé, no viene el caso. Y entonces, mientras, bueno, él primero me comenta que le habían gustado y luego me dice, me empieza a cuestionar el concepto de filosofía cristiana. Y luego de repetidos cuestionamientos, él me propone un debate que yo termino aceptando y que se realiza y que pueden ver ustedes en YouTube, ¿sí? Es un debate que fue moderado por Rincón Apologético, que debe tener un año y medio este debate, quizás 2 años, ahora no lo recuerdo en particular, ¿sí? Ahí lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Entonces, básicamente ahí lo que hicimos fue conversar en torno al concepto de filosofía cristiana, discutir. Yo decía que la filosofía cristiana era un concepto legítimo y Jonathan Ramos decía que no, que era una contradicción en los términos y desplegó más argumentos, ¿no? Pero ¿por qué lo comento esto? Porque los interesados en este debate también los invito a ver lo que hemos discutido aquí, ¿sí? Jonathan y yo, ¿sí? Que hemos discutido esto y que van a ver que 2 o 3 veces esta discusión de filosofía cristiana y la mención a este debate aparece mencionada en el debate entre Dante Urbina y Jonathan Ramos. Bien. Ahora, luego de esta larga introducción, vayamos directamente al debate como tal, ¿sí? Al debate entre eh, Dante y Jonathan, ¿sí? Entonces, aquí lo que se viene a discutir es lo siguiente, así que vamos a poner ya mismo un poco la cuestión. Decíamos que había en la previa del debate algunas frases de Jonathan
que habían de alguna manera despertado una preocupación, por lo menos en Dante, ¿no? Y vamos a leer algunas de esas. Jonathan sostiene en un video de este año 2022, también lo dijo en el 2021, que los primeros 14 libros de la Biblia no son monoteístas, sino que son enoteístas. Incluso llegó a decir que Abraham era enoteísta, ¿no? Cuando decimos enoteísta, nos referimos a una forma de politeísmo según el cual existe un dios superior, pero después existen dioses debajo, ¿no? Entonces él decía que los primeros 14 libros de la Biblia eran enoteístas y no monoteístas. Otra frase que él dijo, eh, sostuvo que hay un Dios que está por encima de todos los dioses, de las religiones, que va a fenomenizarse, va a expresarse en las distintas religiones que hay en la humanidad, y dice, yo considero que el Dios cristiano es la manera en la que Occidente ha podido descifrar a Dios. ¿Sí? O sea, está diciendo, es la manera en la que Occidente, o sea, de alguna manera el Dios cristiano parece como que los atributos de ese Dios cristiano no son una revelación de Dios a los hombres, sino que son una manera en que los hombres interpretan a Dios. Es decir, nosotros cuando decimos revelación decimos es un concepto que va de arriba a abajo. Jonathan me parece que está diciendo que el concepto va de abajo a arriba, es la forma en que nosotros interpretamos a Dios. Eso es el Dios cristiano, dice él. No es un conocimiento objetivo que nos llega desde arriba por parte del Dios verdadero. Bien, entonces de alguna manera cuando se discuten estas cosas, también por ejemplo sostuvo Jonathan que Moisés escribió el Pentateuco con el influjo del esoterismo egipcio de la escuela de Akenatón y da a entender una cierta relación entre el esoterismo egipcio y Moisés, que por lo menos en el video que yo vi para dar este comentario, yo no he visto que haya sido precisada esa relación, ¿sí? Pero queda en el aire. Dice, está latiendo profundamente en un egipcio como Moisés, dice de Ramos, un egipcio que se ha criado y se ha educado en la escuela de Akenatón. Este egipcio ha escrito el Pentateuco de los hebreos con una clara conciencia del esoterismo. Bien. Eh, Esto está en el canal de él, ¿sí? Entonces, bueno, este video es del 2020, 15 de agosto. Uno podría decir, bueno, han pasado 2 años, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué veo esto? Bueno, sí, han pasado 2 años para él, pero para la gente a la que le llega el video hoy, no pasaron 2 años. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta con las redes sociales. O sea, yo hice un video hace 20 años, bueno, y llega hoy, parece que lo dije hoy. La gente no tiene por qué saber que no lo dije hoy. Como sea, en parte hay conceptos de estos que aparecen repetidos por Jonathan en otras clases, en otros videos. Entonces, uno no puede fácilmente descartarlos y decir, ah, bueno, son cosas que dijiste antes. Bueno, pues dijiste antes, las estás diciendo ahora, o algo parecido. Entonces, por eso es que Dante, al enterarse de estas declaraciones, que ya no solamente van contra el dogma católico, sino que van contra el teísmo cristiano, incluso el teísmo cristiano no católico, Dante realiza el desafío ¿sí? Y ocurre el debate. Bien. El debate se realizó el 13 de noviembre, fue organizado por el Frente Crítico Universitario de Perú. Eh, bueno, unas observaciones generales antes de meternos en el debate. Los debates, lo digo sobre todo para el público que no sé si ha tenido la oportunidad, pero los debates uno no puede pedir a ninguno de los dos intervenientes o protagonistas una actitud neutral de robot, mecánica. O sea, somos personas, los debates tienen a veces esa condición, los debates son calientes, pueden serlo, somos seres humanos, y es normal que al que está dentro del debate se le ocurran algunas ideas y al que está fuera del debate no se le ocurran otras. Entonces, a veces cuando uno lo ve de afuera, se termina olvidando de que en la cancha está el que está debatiendo, ¿no? Y que claro, la cabeza fría la tiene uno, pero no siempre eso va a ocurrir.
no fue un debate catolicismo versus protestantismo, sino que era un debate sobre quién de los dos estaba siendo fiel a Santo Tomás de Aquino y a las relaciones que Santo Tomás de Aquino eh, pretendió que la filosofía y la teología se daban ahí, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino, para él la filosofía y la teología tenían ciertas relaciones. Bueno, ¿quién de los dos representa esas relaciones? ¿La representa Dante o la representa Jonathan, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo parte del discurso de apertura de Dante, que lo que va a hacer es centrar la cuestión bastante, ¿sí? Así que bueno, escuchamos ahora y seguimos compartiendo esto. Hay que comenzar anotando que, aunque yo soy católico y él protestante, este no es un debate catolicismo versus protestantismo, sino que se refiere a un tema mucho más fundamental que afecta al teísmo cristiano en general. De este modo, en tanto todo lo que voy a decir a continuación procura estar en línea con la Biblia, no solo los católicos, sino todos aquellos protestantes que aman más la palabra de Dios que las palabras de cualquier filosofía humana, podrán estar de mi lado en este debate. Esto es importante porque lo que aquí muestra o intenta desplegar Dante es que no es algo que deba dividir a los católicos de los protestantes, sino que en este caso las afirmaciones de Jonathan Ramos y el modo de plantear la filosofía y la teología de Jonathan Ramos compromete no el dogma católico solamente, que eso desde ya, o las enseñanzas católicas, o las doctrinas católicas, no dogmáticas, sino que compromete la misma interpretación más básica de la Biblia. Este debate es pues sobre las relaciones entre filosofía y fe. Y en ese contexto cabe demarcarlo muy bien. De este modo, tenemos que en el video Jonathan Ramos responde a Dante Urbina, el profesor Ramos establece bien el contexto del debate. Cito, dice, yo sí estoy convencido de lo que son las relaciones entre fe y filosofía. Predico y enseño esas relaciones en todas las giras. Es una enseñanza pública mía. Me baso exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. Fin de cita. Yo voy a ceñirme a ello. El profesor Ramos indica que defenderá su enseñanza pública sobre las relaciones entre filosofía y fe. Por tanto, en línea con sus palabras y respetando ello, puedo hacer referencia a su enseñanza pública. Vamos a demarcar rápidamente los términos del debate. Filosofía y fe. Respecto a la filosofía, asumiré sin más el tomismo, en línea con lo dicho por el profesor Ramos. En las relaciones entre fe y filosofía me baso exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. Bien, esto también es muy importante por lo que les decía hace un rato. Hay muchos errores que andan dando vueltas. Uno no puede salir, por lo menos no es mi caso, que puedo salir a discutir todos los errores. Pero en este caso, por las condiciones y circunstancias que expliqué al principio, y agregado a eso que alguien dice es tomista y se autodenomina tomista, bueno, entonces realmente, y que vende cursos en ámbitos católicos y que tiene la difusión que tiene, entonces evidentemente es necesario, o por lo menos yo creo que es necesario, salir a responder o a decir algo sobre la difusión de esta persona y su doctrina pública, como dice Dante. Aquí lo que estamos hablando es lo que está en las redes, no es algo que encontramos nosotros por ahí, que una cámara oculta, paparazzi, revista Gente, no, es lo que está en las redes. Y incluso si Jonathan Ramos no quiere que eso esté en las redes, él puede hacer algo, algún movimiento para retirar esos videos que están en su canal o de gente que lo ha reproducido sin su autorización. Porque, por ejemplo, en un momento después del debate, él dice que hay un video que él, lo reprodujeron sin, que no sabía que estaban filmando. Bueno, pero entonces él puede hablar con la persona y decirle, por favor, baja el video, ¿no? Eso será una cuestión de él. Pero digamos, se trata de cosas públicas, ¿no?
Jonathan, te quiero agradecer muchísimo por haber planteado el debate en ese contexto, porque me das la herramienta filosófica perfecta para responder y dilucidar. Santo Tomás de Aquino. De este modo, quiero decir que estoy 100% de acuerdo con Jonathan en algo que dijo al respecto en su debate contra Juan Carlos Monedero. Abro cita. Aquel que quiere apelar a la autoridad de Santo Tomás tiene que ceñirse a lo que Santo Tomás dice. De otra manera está traicionando al autor. Efectivamente. Respecto de la cuestión de la fe, asumir... Ahí está lo que yo les decía hace un rato, de que si ustedes ven este debate en combinación con el debate que tuvimos con Jonathan Ramos hace 1 año y medio, 2 años, lo van a poder quizás apreciar mejor. Sin más, la fe cristiana. Yo no tengo otra fe ni vengo a defender otra fe. Además, se entiende que este es un debate entre dos cristianos. De este modo, incluso un no cristiano, un ateo o un no tomista puede ver este debate, pero quien vea ese debate debe entender el contexto del mismo. Ambos somos cristianos que estamos diciendo que concebimos, porque yo coincido en ello, que concebimos las relaciones entre filosofía y fe en términos tomistas. Dado ese marco de referencia, esto se convierte, por poner una analogía, como una de esas batallas deportivas que se dan sobre un tubo encima de agua. Entonces, ese tubo es el cristianismo y el tomismo, de acuerdo a nuestras propias declaraciones. Esto es importante, porque aquí lo que está diciendo es que si ambos dicen respetar la letra de Santo Tomás, ambos quieren ser fieles a Santo Tomás, ninguno de los dos los quiere traicionar, pero los dos dicen cosas distintas y hasta contradictorias, bueno, solo uno puede tener la razón. En consecuencia, si en este debate alguno de los dos sale del estándar cristiano o del estándar tomista, queda claro que cae al agua y se decide el debate. De otro lado, he de decir, para cerrar con estas palabras introductorias, que para realizar un análisis amplio sobre las relaciones entre filosofía y fe, hay que ver lo que dice al respecto no solo la filosofía, sino también la fe. De modo que estoy legitimado de citar la escritura en este debate. Es una cosa que parece muy obvia, pero no lo es tanto. Si vamos a analizar lo que dice la filosofía, las relaciones entre filosofía y fe, o si ustedes quieren, entre filosofía y teología, tenemos que ver conceptos filosóficos y también doctrina religiosa. No podemos solamente ver conceptos filosóficos. También tenemos que incorporar doctrina religiosa, doctrina bíblica, etc. Y puede ser que haya en esa doctrina bíblica o en la doctrina religiosa que se extrae a partir de la Biblia, puede ser que haya normas para ordenar las relaciones entre ciencia, entre filosofía y fe. Si Jonathan no quiere acudir a ello, creo que estaría realizando un análisis reduccionista, como si se quisiese ver con un solo ojo. Yo, por mi parte, voy a abrir ambos. Así pues, para que no quede espacio sin cubrir, voy a responder en sede filosófica y sede bíblica. De tal modo que, si muestro que no es consistente ni con Santo Tomás de Aquino, ni con la Biblia, queda decidido el resultado de este debate. Dicho eso, voy a plantear 5 relaciones entre filosofía y fe. Entonces, de nuevo, lo que va a mostrar o que va a pretender mostrar Dante es que la postura de Jonathan Ramos es inconsistente con Santo Tomás y es inconsistente con la Biblia. Va a plantear eso. Si él logra plantear eso, entonces se probará que tiene razón la postura de Dante. Si no lo logra, y si Jonathan Ramos logra plantear lo contrario, que en realidad no hay congruencia, y que lo que él dice es lo mismo que dice Santo Tomás, y también que lo que él dice está de alguna manera tácita o explícitamente en la Biblia, también se considerará que él tiene fundamentos para decir lo que dice y el que estará equivocado sería Dante. Primera relación. La verdad de la fe funciona como una regla negativa para la filosofía. Dice Santo Tomás, la fe se fundamenta en la verdad infalible y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. ¿De dónde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles? Suma teológica prima, cuestión 1. De este modo, para el tomismo, la verdad de fe funciona como unos rieles, dentro de los cuales puede conducirse el auto del filosofar. Y para un tomista, si es que se sale de esos rieles, se está en el error.
Esto no es ser dogmático, pues existen amplios márgenes para conducir dentro de esos rieles. Simplemente ser tomista. Y quien niegue eso ha dejado de ser tomista. Lo que acabo de decir. Lo que está diciendo es, si Jonathan Ramos en el debate conmigo dijo, si te alejas de las doctrinas de Santo Tomás, lo traicionas, entonces Dante está diciendo, bueno, aquí hay una doctrina de Santo Tomás. La fe es una norma negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que la fe lo que hace es indicar que algo es erróneo con autoridad de Dios y que por lo tanto, si algo es falso o es equivocado, no puede ser verdadero racionalmente. ¿Por qué? Porque fe y razón no se pueden contradecir. ¿Y por qué no se pueden contradecir? Porque ambas tienen su origen en el Dios mismo. Entonces, es claro lo que está diciendo aquí. Está aplicando esa frase que Ramos me dijo a mí en el debate y la está utilizando en otro caso. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue la cuestión. Es decir, está en línea con la Escritura. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pedro en ningún momento dice, bueno, si están hablando en sede filosófica, ahí sí pueden contradecir las palabras de Dios si quieren. No. De este modo, para un tomista, si una idea filosófica contradice una verdad bíblica, entonces bajo el estándar tomista, esa idea filosófica tiene que ser necesariamente falsa. Bien, aquí vemos una consecuencia, no es solamente ser tomista, darnos cuenta de que una verdad de fe tiene el poder de impregnar la vida cotidiana. Es también propio del católico. O sea, el catomista quizás tenga más conciencia de esto, pero la verdad es que el mero católico tiene que darse cuenta de que si alguien en sede filosófica, si él está estudiando filosofía, le dice algo, por decir algo, el profesor de filosofía le dice, filosóficamente yo te puedo demostrar que no hay Dios, y él obviamente tiene una fe, y cree que esa fe es verdadera, no puede aceptar aceptar las dos al mismo tiempo, porque si no estaríamos en la teoría de la doble verdad. Evidentemente, la verdad de una implica la falsedad de la otra. O si el profesor le dijera, bueno, mira, filosóficamente existe Dios, pero no puede haber tres personas de una sola naturaleza divina. Evidentemente eso iría contra el dogma de la Trinidad. Entonces, si bien no son el mismo orden de conocimiento, la fe y la filosofía, pero los dos recaen sobre la realidad y no puede ser una cosa verdadera y falsa a la vez. Y de eso va a girar mucho el debate. En torno a esto va a girar mucho el debate. Seguimos. Según la cita que hice al comienzo. Si un filósofo tomista llega a decir una proposición contraria a la fe, como que el Dios cristiano es una máscara del Dios en sí, o simplemente la forma en que la cultura occidental ha podido descifrar a Dios, lo que tiene que hacer tal filósofo es retroceder en ello y reconocer que ha caído en un error. Esto lo dice Dante porque estas dos frases son de Jonathan. No pretender que con decir frases como, es que eso lo dije en sede de fenomenología de la religión, se eliminase mágicamente lo problemático de sus declaraciones. Entonces, conforme... ¿Por qué dice esto? Porque Jonathan, cuando quiso de alguna manera justificar o blanquear estas frases, dijo, no, yo lo decía como fenomenología de la religión. Y Dante lo que le está diciendo es, no importa. O sea, no tienes derecho a decir algo como fenomenología de religión que contradiga la fe. No es que, no, bueno, fenomenología de religión vale todo. No, 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 no vale todo. Y Santo Tomás dice que no vale todo. Santo Tomás habla de la norma negativa. Entonces, aquí el que se estaría haciendo del carril sería Jonathan Ramos, que se autodenomina tomista. Entonces, como se autodenomina tomista, se le pide que respete los principios del tomismo. Con el principio tomista, lo que yo hago es que, si veo que alguno se identifica como tomista y que asimismo se llama cristiano y dice creer en la verdad bíblica, a su vez dice cosas contrarias a la Biblia, salgo a indicar que está contraviniendo esta regla negativa de Santo Tomás. Es decir, lo mismo que está haciendo Dante. Dante salió a contravenirlo, es decir, Jonathan, con mucho respeto, vos estás contradiciendo
la Biblia y contradiciendo a Santo Tomás de Aquino a decir esto, esto, esto. ¿Sí? Está diciendo eso. Y lo desafió públicamente a un debate y él aceptó. Pero le está diciendo, o sea, si tú dices una cosa en sede filosófica que contradice una verdad de fe que se dice en sede teológica, bueno, no puedes sostenerlo, no tienes el derecho a sostenerlo. Decir la verdad de fe. Y si tal saliere a decir que soy yo el que no entiende sobre las relaciones entre filosofía y fe, Que eso fue lo que hizo Jonathan. Como para responder Jonathan al argumento de Dante que le estaba interpelando, dice, no, vos no entendés, ¿no? Que Dante no entiende. Dante no entiende, así que bueno, están discutiendo por eso. Habría que preguntarse si tal sigue realmente a Santo Tomás de Aquino. Entonces, quisiera dirigir a Jonathan la pregunta 1. Pregunta 1. Jonathan, si un tomista encuentra que un cristiano que dice creer en las escrituras realiza declaraciones contrarias a las escrituras, ¿lo justificaría simplemente diciendo que ese otro está hablando en sede filosófica o le señalaría que ha violado la regla negativa tomista? Espero tu respuesta. Bien, le hace una pregunta disyuntiva. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta pregunta? ¿Respondemos de una manera u otra? Entonces, si él, insisto, si él no se dijera cristiano y no se dijera tomista, no pasa nada. O sea, es un tipo más que está en las redes diciendo simplemente, no, bueno, el Dios es la máscara de esto, que Moisés es esotérico, o Akenatón, o sea, no pasaría nada. Está bien, estaría divulgando el error y como tanta gente que divulga el error, pero él se dice tomista, se dice cristiano. Entonces, eso es lo que confunde a mucha gente, que además compra sus cursos, que además su figura se ve, como decíamos al principio, se ve potenciada y dinamizada por las entrevistas que hace con otros influencers y youtubers. Y hemos contabilizado que son casi 2 millones de personas a las que Jonathan Ramos puede llegar con su influencia. Entonces es relevante, no es algo menor. Y enhorabuena que Dante se tome la molestia, con caridad y con verdad, de hacer este trabajo. Segunda relación. La fe da una luz a la razón que ilumina y direcciona correctamente el filosofar. Dice Santo Tomás, el conocimiento que tenemos por razón natural requiere dos elementos, las imágenes y la luz natural inteligible. En ambos elementos el conocimiento humano es ayudado por la revelación de la gracia. La luz natural del entendimiento es fortalecida con la infusión de la luz de la gracia. Suma teológica prima, cuestión 2. Entonces, para el tomismo, la luz de la fe funciona como un GPS. Si uno conduce su auto filosófico sin activar el GPS y las luces de la fe, puede llegar a perderse e incluso atropellar a otros. Para Santo Tomás, la escritura es como un estándar al que uno debe sujetarse como regla que establece unos márgenes, incluso si es filósofo. Algún filósofo podría decir que por su estructura compleja de pensamiento no puede sujetarse o adaptarse al 100% a lo que dice un libro sobre Dios. Sin embargo, en ese libro sobre Dios, que es la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice, te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has mostrado a los pequeños. Mateo 11:25. De este modo, cuando uno, cayendo en una suerte de pelagianismo filosófico, tiene una confianza desproporcionada en la capacidad autónoma de la sola razón natural para llegar a la verdad, puede acabar como el joven que dice, papá, yo puedo solo, me llevo el auto, y luego no enciende las luces, se sale de los márgenes de la pista y termina estrellándose. Ahora, que incluso las de... Bien, entonces lo que dice es que la fe justamente marca un camino y el filósofo, el cristiano filósofo, no está exento de ese camino. No puede prescindir de la fe, no podemos la fe dejarla afuera cuando entramos a la cátedra a dictar clases o a estudiar, sino que la fe interviene porque está fija en nuestra mente. Y eso no como una imposición que nos limita,
sino simplemente como luces que prendemos, estamos manejando un auto y usamos las luces para poder ver mejor, ¿sí? Entonces, nadie diría en su sano juicio que las luces de un auto de noche complican el hecho de manejar, antes bien favorecen el hecho de manejar. ¿Sí? Chesterton en Herejes, en la introducción, al final tiene una comparación muy semejante a esta. Entonces, ese es el papel de la fe. El papel de la fe es iluminar. No es el papel de la fe el de sujetar a la mente humana a una proposición falsa, sino justamente la de iluminar. Ahora, esto yo entiendo que un ateo, que un agnóstico, deísta, no lo acepte o dude. Está bien, son ateos, agnósticos y deístas. Ahora, que un cristiano no lo acepte o no viva de acuerdo a esto es distinto. Entonces, justamente en base a las afirmaciones estas que Dante ha recordado, públicas, afirmaciones públicas de Ramos, se le está diciendo, bueno, ¿qué pasa que no te sujetas? ¿Cómo es eso? Que sos cristiano y tomista para vender cursos y para hacer circular tus videos, pero no sos cristiano para sujetarte y ni tomista para sujetarte en tus afirmaciones. Bueno, a ver, o sos o no sos. Declaraciones filosóficas pueden ser juzgadas a la luz de la escritura es algo que establece no solo el tomismo, sino incluso la confesión de fe reformada más importante a nivel histórico, la confesión de fe de Westminster, que en el capítulo 1 dice, abro cita, el juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Aquí hace un argumento muy interesante que, digo, de paso, y este es un mensaje directo a Dante, ojalá se me hubiese ocurrido a mí en el debate que tuve con Ramos, pero realmente no se me ocurrió, de que, si ustedes recuerdan bien, si los católicos que me están escuchando del otro lado, si han tenido discusiones con los protestantes, son siempre los protestantes los que nos dicen a los católicos que nosotros no nos sujetamos a la Biblia. Básicamente el argumento es, nosotros inventamos doctrinas que no están en la Biblia, agregamos cosas en la Biblia, contradecimos la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es lo que está haciendo Ramos. O sea, ¿cómo puede ser que Ramos diga que los 14 primeros libros de la Biblia no son monoteístas cuando los 14 primeros libros de la Biblia están repletos de monoteísmo? Empezando por el libro de Éxodo, los mandamientos. Entonces, realmente ahí hay una contradicción. Y que Santo Tomás la resuelve de una manera, diciendo, bueno, la fe como norma negativa, lo hemos visto. Entonces, no hay que prescindir de eso. Ahora, si una persona dice, no, eso no me importa, bueno, entonces no será cristiano y no será tomista. Ahora, ¿cuál es el tema con Jonathan Ramos? Que él pretende seguir presentándose como cristiano y pretende seguir presentándose como tomista. De ahí es la cuestión. Así, si alguno se declara no solo tomista, sino también reformado, y aduce que su filosofía, que es doctrina de hombre que sale de su espíritu privado, no puede ser juzgada a la luz de las escrituras, no solo viola el estándar tomista, sino que viola también el estándar reformado. Sería muy curioso que un católico tomista como yo tenga que recordar ello a un reformado. Así que, Jonathan, te dirijo la pregunta número 2. Pregunta 2, Jonathan. ¿Estás de acuerdo con lo que implica la confesión de fe de Westminster sobre las relaciones entre fe y filosofía, en términos de que incluso la filosofía debe ser juzgada por las escrituras? Le hace otra pregunta, con lo cual parece que Ramos se sale del cristianismo, se sale del tomismo y también se sale de la teología reformada, por lo menos en ese punto. Tercera relación. Fe y filosofía no pueden dar lugar a verdades contradictorias. Dice Santo Tomás, la razón natural no puede contradecir la verdad de fe. Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 9. De este modo, el tomismo rechaza la teoría de la doble verdad, aquella idea de que se puede decir una cosa en sede filosófica y otra en sede teológica. En la misma línea va la Escritura, que en Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los engañe por medio de su filosofía y
no según Cristo. Bien, acá está recordando algo que también es de sentido común. O sea, lo que Dios revela desde la fe no puede contradecir verdades que el hombre conoce. Es evidente, porque si Dios es la verdad con mayúscula, aquellas verdades con minúscula que Dios revela desde la fe, no pueden ser opuestas a las verdades con minúscula que el hombre descubre por sí mismo en la filosofía y que luego lo van y que luego él puede combinar con su propia razón. Piper, el filósofo alemán del siglo XX, decía que la fe es como el oído y la razón como la vista. Entonces, que nada impide que lo que yo pueda ver con mis propios ojos, o sea, filosofía, luego sea compatible con lo que puedo oír con mis oídos. Entonces, no hay por qué plantear una contradicción entre fe y razón. Puede haber contradicción entre filósofos y teólogos, sí, entre personas que razonan y personas religiosas, sí, entre las personas hay contradicción, entre las afirmaciones, pero no puede haber contradicción como tal entre la filosofía y la fe o entre la filosofía y la teología, siempre que sea teología verdadera. ¿Por qué? Porque no puede haber contradicción en Dios. Dios no va a revelar una cosa por acá y luego va el hombre a descubrir algo contrario. O sea, eh, si, la, si lo que el hombre descubre es verdadero y se ve que una religión le plantea algo falso, le plantea algo contradictorio, entonces lo que la religión plantea es algo falso. Pero no puede ser dos cosas ser contradictorias y una ser verdadera en un campo y otra ser verdadera en el otro. Esto es lo importante, y tenemos que mantener el principio de no contradicción. Y ese principio de no contradicción, ante todo, late en las entrañas mismas de Dios, de la verdad incomunicable, comunicable en el sentido de inagotable, ¿no? Imposible de que un entendimiento finito la pueda agotar. Ahora bien, hay quienes han planteado que el horizonte de la filosofía y la fe serían claramente heterogéneos, en tanto los griegos, filosofía, serían como una cultura de la vista y los hebreos, fe, serían una cultura del oído. Esto lo planteó explícitamente Ramos en el debate que tuvo conmigo. Sin embargo, como cristiano, tengo que rechazar tal falacia de falso dilema, en tanto leemos, por ejemplo, en Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. De otro lado, hay que decir que tanto el profesor Ramos como mi persona estamos de acuerdo en rechazar la doctrina de la doble verdad en teoría. Sin embargo, cuando no se respetan bien los otros principios tomistas de los que he hablado y de los que voy a seguir hablando, puede suceder problemas en la práctica. De este modo, para dilucidar mejor... Aquí lo que dice es que Ramos, por otras enseñanzas, otros videos, él rechaza la doctrina de la doble verdad. Pero aclara Dante, la rechaza en teoría, pero cuando desciende en la práctica a ejemplos concretos, vamos a ver que según Dante, eso no está tan claro en el pensamiento de Jonathan. Este asunto, a la luz de las relaciones entre filosofía y fe, me gustaría proponerle al profesor Ramos un caso práctico. Estimado Jonathan, pregunta 3. Supón que alguien que se identifica como tomista y cree en la Biblia dijere en sus análisis de de fenomenología de la religión, cosas como que Abraham era enoteísta en lugar de monoteísta, que Moisés escribió el Pentateuco bajo el influjo del esoterismo egipcio de la escuela de Akenatón. Son dos cosas que dijo Jonathan. Y que el psicoanalista eventualmente vinculado al espiritismo Carl Jung profetizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le dijo? Esto último de Jung a mí me parece más discutible. Yo vi el video donde Jonathan Ramos habla de Jung. Jonathan está leyendo un libro y el libro dice que Jung tuvo una visión y así a la pasada Jonathan dice que fue una profecía. ¿Sí? Así que yo tampoco sé qué alcance hay que darle a esta frase de Jonathan, si al decir profecía lo que quiso decir simplemente fue una anticipación en el orden natural o que Jung tuvo una revelación con mayúscula. Pero en todo caso fue un comentario muy a la pasada y realmente a mí me llegó por la gente que tenemos en común, entre Jonathan, y la gente que ve los videos de Jonathan, la gente que ve
el trabajo de Dante o el mío y no, me llegó por eso. Entonces ahí es donde, bueno, a mí me parece que ya sería demasiado como poner la lupa excesivamente en Jonathan. Pero sí hay otros ejemplos que me parecen más difíciles de justificar, que son los anteriores. Iría desde un enfoque tomista en que la verdad filosófica no puede contradecir a la verdad de fe. Cuarta relación. La filosofía es sierva de la teología. El profesor Ramos, en su enseñanza pública y constante desde hace años sobre las relaciones entre filosofía y fe, ha caracterizado su propio paradigma como de autonomías integradas y ha dicho incluso que ese es el paradigma de Santo Tomás. Yo, en cambio, calificaré a mi propio paradigma sobre estas relaciones como el paradigma de la autonomía relativa y subordinada de la filosofía respecto de la fe. Y ese sí es el paradigma de Santo Tomás, quien nos dice, las otras ciencias, entre las cuales incluía la filosofía, son llamadas siervas de la doctrina sagrada. Es decir, Santo Tomás de Aquino dice que las otras ciencias, incluida la filosofía, es una sierva de la doctrina sagrada. ¿Qué es la doctrina sagrada? La teología. La teología, suma teológica prima cuestión 1. En contraste, el profesor Ramos en su video Autoestima y Filosofía dice, cito, la filosofía no es sierva de nadie, sino que es señora. Acá tenemos entonces un modelo de filosofía que dice non serviam, no serviré. Yo creo que hay una manera de entender la frase de Ramos, que es, la filosofía no es sierva de nadie, sino señora en el orden natural. Es decir, en el orden natural, ciertamente es señora y es rectora. Por eso nosotros siempre decimos que, por ejemplo, la economía se subordina a la ética y la ética a la filosofía y la psicología se subordina a la filosofía y la política se subordina a la ética, a su vez la ética se subordina a la filosofía. Eh, y decimos, por ejemplo, que la técnica se subordina a la ética y así a la filosofía, que la literatura se subordina a la ética, que la ciencia se subordina a la ética y la subordinación a la ética es la subordinación a la filosofía. Si estudian bioética van a ver lo mismo, el marketing también. En ese sentido, yo diría que en el orden natural eh, hay una dimensión rectora de la filosofía en que es señora. Ahora, es señora en el orden natural y a su vez se subordina instrumentalmente a la teología. ¿Sí? Por eso es importante estudiar primero filosofía y luego teología. Quizás aquí no habría un error con mayúsculas y de Ramos, sino tal vez una imprecisión o un olvido. También cuando uno da clases no tiene todo en la cabeza. Entonces tampoco uno puede estar recordando y tener en cuenta todas las proyecciones de todas las palabras que dice todo el tiempo. ¿Sí? Por eso, a veces para delinear o precisar más un pensamiento hay que repreguntar y seguramente si uno le repregunta a una persona, la persona ahí, por ahí se le prende la lamparita e incorpora una aclaración que no había incorporado antes. ¿Sí? No sé si es el caso, pero esto para también hacer un análisis benevolente de lo que está diciendo Ramos. No siempre cuando uno da una clase se tiene todo presente al mismo tiempo y es capaz de detectar posibles interpretaciones de lo que dice. Ahora, si Ramos dijera, no, en ningún sentido, nunca, nunca la filosofía es sierva de la teología, bueno, ahí evidentemente sí, pero hasta ahora yo no he visto ni escuchado algo como eso. Me sorprende que, siendo el profesor Ramos calvinista, caiga en una suerte de pelagianismo filosófico con su confianza en la autonomía y capacidad de la razón filosófica. En cambio, yo diré, junto con 2 Corintios 10:5, destruyendo falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento humano, contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo sirva a Él. Te dirijo, pues, Jonathan, la pregunta 4. Jonathan, ¿no es acaso la filosofía un pensamiento humano que debe estar en una relación de subsunción respecto a la fe en Cristo? Creo que es absolutamente obvio que esto lo implica el texto que acabo de citar. Bueno, vamos al quinto argumento, o quinta relación. La filosofía debe ser clara para no llevar a confusión sobre la fe. Dice Santo Tomás,
Este cuidado lo tienen los buenos varones cristianos, especialmente en cuenta no solamente en las cosas en que podrían dar ellos un mal paso, sino también en aquellas en que podrían inducir a otros a darlo. Suma teológica, segunda, cuestión 43. De este modo, para el tomismo, el filosofar debe practicarse con caridad y con responsabilidad, de modo que hay que procurar la claridad en lugar de jugar con la ambigüedad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, que su hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que se sale de esto procede del maligno. Mateo 5:37. En cambio, si uno quisiera combinar el tomismo con el marxismo y la hermenéutica esotérica, eso llevaría a una filosofía esquizoide, que inevitablemente caería en la ambigüedad o hasta en una multiplicidad de personalidades filosóficas que podría marear o confundir la fe de muchas personas. Muy bien, acá lo que le está diciendo es que si se integra la fe o la filosofía tomista con otras posturas contrarias, se podría caer una esquizofrenia. Y que eso, sobre todo dicho o llevado adelante por una persona que tiene una posición pública y con videos públicos de mucha repercusión en las redes que van rebotando, no solo por el peso del canal del propio Ramos, sino también por el peso de los canales que lo invitan a él. Habíamos dicho que ya entre las personas mencionadas, él puede llegar a tener 2 millones de personas, de gente que lo va invitando, etcétera. Entonces es necesaria una responsabilidad muy grande. Digamos, cuanto mayor sea la difusión, mayor será lo que Dios nos pida respecto de esa difusión. Y por tanto, mayor es la responsabilidad de la persona que está hablando. Con lo cual estaría faltando a la regla tomista acerca de cómo debe conducirse la filosofía. Uno podría escudarse diciendo que su filosofía es libre, pero estaría faltando a la responsabilidad. Y así, como dice 1 Corintios 8:11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por el que murió Cristo. Jonathan, Jesús ha derramado su sangre por ti, pero también ha derramado su sangre por todas aquellas personas que podrían ser eventualmente confundidas en su fe por algunas declaraciones filosóficas tuyas, en tanto no te ajustas del todo a esta quinta regla tomista. Bien, acá, de alguna manera, Dante vuelve a insistir en la cuestión de la responsabilidad. O sea, no es solamente un problema de Jonathan, porque más adelante Jonathan va a plantear que, bueno, si mi fe contradice la postura de Dante Urbina, es un problema de Dante. No, bueno, pero también es un problema de toda la gente que te está escuchando. Es así de simple. Entonces uno no puede plantear una especie de liberalismo, donde, bueno, no te gusta lo que yo digo, entonces no me escuches. No, pará, hay una responsabilidad objetiva en todo lo que hacemos, en este video también, por supuesto, hay una responsabilidad de que, vamos, como dice la Escritura, rendiremos cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. En consecuencia, por amor a la sangre de Cristo y a esas personas, es que he de aclarar estas cosas. Cuando uno conduce un auto filosófico que lleva pasajeros y no enciende las luces y confía en la autonomía de su sola razón filosófica, puede terminar estrellándose con todo y pasajeros, y más aún si está en un tránsito en el que no sabe ni a dónde va. Este tipo de caminar filosófico me recuerda a aquellos de los que habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:7, en términos de que están siempre aprendiendo sin nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Dirijo, pues, al profesor Jonathan la pregunta 5. Jonathan, ¿no hay acaso una responsabilidad en el cristiano aun si es filósofo? Uno no debe dejar de ser, hablar y pensar como cristiano aun si es filósofo. Así que junto al filósofo argentino Antonio Caponeto, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara, digo, parafraseando a Chesterton, yo diría, soy católico y cuando filosofo se me nota, y si no se me nota me voy al infierno, por no dar testimonio a la verdad. Y trato de ser tomista en todo. Fin de cita. Basta reemplazar en esta frase cristiano en lugar de católico para que todos, católicos y protestantes, podamos estar de acuerdo, ¿verdad? Esta frase del doctor Antonio Caponeto es un parafraseo de una frase de Chesterton,
porque a Chesterton creo que el entrevistador le había preguntado si él era un escritor católico, ¿no? Entonces Chesterton no responde que sí, pero tampoco responde que no. Chesterton, con ese gusto por las paradojas, contesta, miren, yo soy católico y cuando escribo se me nota, ¿no? Eh, algo parecido, después vino el doctor Caponeto y lo agregó otra frase, ¿sí? Que va en línea perfecta con lo de Chesterton, pero en realidad podremos parafrasear y decir, yo hago filosofía o yo enseño filosofía y cuando escribo se me nota. Y yo estoy muy orgulloso de esa frase y de que se me note. Es decir, no hago filosofía o no doy clases así, ¿no? Bueno, uy, que nadie sepa, uy, me escondo, y a ver, que nadie diga que no, voy a decir las cosas de esta manera, pero para que nadie piense que soy provida o que soy católico y no, pero en realidad estoy calculando, porque si digo las cosas de esta manera se van a dar cuenta y entonces, no, mejor lo digo. No, sáquense eso, ese miedo y, y hay que ser lo que uno es, seamos lo que somos. Y, y eso es lo que también esa frase, creo que si no me equivoco también se la dije a Jonathan en el debate, y es la que le está recordando Dante en el debate, es decir, que no está mal que se le note a alguien que hace filosofía que tiene, que es católico, que tiene una fe cristiana, no está mal, no es un demérito. ¿Sí? Justamente plantearlo como un demérito es parte del problema de cómo se malinterpretan esas relaciones entre filosofía y teología. Ahora bien, Jonathan, yo entiendo todos los términos que utilizas: crítica externa, fenomenología, epistémico, óntico, etc. Y precisamente por ello no me atarantan. Pero yo vengo aquí a defender la verdad, no a presumir saber. Por lo tanto, trato de que mi discurso en general sea entendible y sencillo. Yo siempre procuro explicar con claridad y sencillez. En caso hagas un discurso con términos técnicos o bastante sofisticados, en todo caso, no voy a tener problema con responderte en mi siguiente turno. Jonathan, algo muy bueno de ti he de reconocer y felicitarte. Tú dices cosas muy valiosas en contra del aborto y la ideología de género, y muchos te apreciamos y aplaudimos en ese trabajo que haces. Aquí también, como prueba de la buena fe de Dante, hay un reconocimiento, porque no vemos aquí en Dante al polemista que viene a partirle los tobillos al otro, sino una persona que trata de llegar a una ecuanimidad, de decir, mira, lo que tú haces por este lado está muy bien. Ahora, que hagas un bien aquí no te justifica decir errores allá. Se lo está diciendo con toda claridad. Entonces, aquí vemos parte de la caballerosidad deportiva, si ustedes quieren, de un jugador que juega un deporte con otro jugador, que juega fuerte, que se tiene que barrer y se barre, que trata de ganar, pero que luego le estrecha la mano al oponente y le dice, bueno, ha sido una buena competición, como tienen que ser las competencias. Entonces, aquí vemos esta conducta acorde de Dante. Y la destaco también para el propio bien de Jonathan, porque es bueno que él ataque la ideología de género como unos argumentos y el aborto como unos argumentos como lo hace. Y lo tiene que seguir haciendo. Pero eso no puede blanquear algo que por sí mismo es equivocado o erróneo. Y precisamente por ello te siguen varios cristianos de buena fe. Pero también precisamente por ello es que varios de estos cristianos podrían verse confundidos por su fe, por ciertos dichos filosóficos tuyos que no se ajustan a las reglas tomistas de las que he hablado y que he probado citando a Santo Tomás de Aquino. Aquí lo que está diciendo es, mira, tú tienes un segmento de población, de gente que compra tus cursos, a los que les vendes tus cursos, que te escuchan a través de Agustín Laje, Miklos Lukács, Justo, Mamela, etcétera, ¿sí? Esa gente te escucha por las cosas buenas que tú dices contra el aborto y contra la ideología de género. Bueno, esa gente, una vez que te escucha, baja la guardia y te toma por un referente.
Al bajar la guardia, que es algo normal, porque de alguna manera creas un discipulado, al bajar la guardia esa gente ya es menos crítica contigo. Ahora, si en ese momento, cuando la gente baja la guardia, es menos crítica, tú le enchufas ese veneno de los errores anticristianos que estás sosteniendo, bueno, ¿qué pasa ahí? Está mal eso. Bien, necesita una rectificación. Y esto es problemático porque, como dice Cristian Rodrigo Iturralde, la fe en esta batalla cultural es lo más preciado que tenemos. De este modo, quien relativiza la fe debilita la batalla cultural. El mismo Santo Tomás de Aquino en una ocasión tuvo que enfrentar esta idea de que se puede decir una cosa en sede filosófica y otra en sede teológica. Y les voy a leer las palabras de Santo Tomás de Aquino al respecto. Dice: si ahora hay alguno que, gloriándose de su supuesta sabiduría, desea desafiar lo que hemos dicho, que no lo haga en un rincón ni ante pequeños que no tienen la capacidad de jugar tan difíciles cuestiones. Que responda abiertamente, si se atreve. Me hallará enfrentándolo. Y no solo me encontrará a mí, que soy el más insignificante de todos, sino a muchos otros guardianes de la verdad. Lo dice en el libro sobre la unidad del intelecto contra los averroístas. Seguro. Creo recordar que la cita de Santo Tomás está dirigida justamente o especialmente a uno de sus principales oponentes de la época, siglo XIII, que se llamó Siger de Brabante, y que justamente planteaba errores en torno a interpretaciones de Aristóteles, ¿sí? Los averroístas eran aristotélicos, que no interpretaban a Aristóteles de la misma manera que lo hizo después San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Así que y que claro, se escudaban diciendo, no, bueno, pero eso es lo que interpreto yo filosóficamente, no, después yo voy a la iglesia y soy más católico que todo, ¿no? Pero bueno, con ese argumento me intentaban escapar estos muchachos. Con lo cual vemos que el tema es viejo, ¿no? Siglo XIII. Varios estarán pensando al escuchar esta frase: oh, a ese Santo Tomás le faltaba humildad, le faltaba amor, era un intolerante, un fanático, un dogmático, oh. Pero bueno, esas son las palabras de Santo Tomás, a quien el profesor Ramos refiere como que se basa exclusivamente en él para el asunto de las relaciones entre filosofía y fe. Asimismo, yo sé que hay quienes presentan con desdén a los llamados guardianes de la verdad, pero es el término que utiliza Santo Tomás de Aquino y se incluye entre ellos. Entonces no pensé cómo un hombre lleno de amor como Santo Tomás, lleno de santidad, puede también luchar. Para cerrar, dirijo una pregunta ya no a Jonathan, sino al público. Querido público, es muy fácil decidir este debate. Ambos nos confesamos tomistas. Entonces, ¿de qué lado creen que estaría Santo Tomás de Aquino hoy? ¿No se identificaría acaso entre los guardianes de la verdad? Todos en su conciencia saben realmente la respuesta. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dejar aquí el primer segmento del análisis y continuaremos en otro video. Muchas gracias.